Buenos días, Buenos días. nuevamente hoy reunidos en torno de la palabra. Espero que como sacamos un tiempo para ir a la capilla, nosotros allá en sus hogares saquen un tiempo para compartir la palabra de Dios. Que se reúnan en familia y a alimentarse espiritualmente. Saquen un tiempo de calidad para estudiar esta palabra y que sea ella ministrando a nosotros. Por favor, ahí en sus hogares y acá, cerremos sus ojos para hacer la oración inicial. Padre Santísimo, te damos muchas gracias. Gracias por estos estudios que tú permites que nosotros recibamos el día de hoy. Te lo ponemos en tus manos, que esa palabra tuya, edifícanos, redargúyenos, Señor, y exhórtanos y aliéntanos, Señor, danos las fuerzas que necesitamos para vivir una comunión contigo. Muchas gracias, Señor, porque tú todos los días nos hablas por medio de muchas cosas, aún por tu creación. Ayúdanos, Señor, a que realmente nosotros pongamos por obra esta palabra. Que este ejemplo que hemos aprendido de estos hebreos, nosotros lo podamos poner, que veamos que es una relación contigo, que es una religión, Señor. Muchas gracias, Señor. Obra conforme a tu voluntad en cada uno de nosotros, en cada persona que va a escuchar estos estudios. Cumpla tu propósito, Señor. Muchas gracias, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a que nos dispongamos para la alabanza, por favor. Salmos 18:1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía.
Señor. Te amo, Dios eterno, Dios de amor, tuyo Salmo 107, 1. Alabemos a nuestro Dios, démosle gracias, porque Él es bueno, nunca deja de amarnos. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios,
Hace más o menos una generación, el equipo de lavar la ropa de cualquier ama de casa consistía en una cubeta, un lavadero, un jabón y un cepillo. Con esos elementos se lograba un trabajo satisfactorio. Se podía tener la ropa bien limpia y wow, la gente que a veces sorprendía. Pero en la actualidad, las lavadoras automáticas, los detergentes mejor preparados y los blanqueadores hacen un buen trabajo. Los equipos modernos de lavar la ropa nos ahorran tiempo y hacen el trabajo más fácil para nosotros. ¿Cuántos de nosotros ya no restregamos como unos locos la ropa con el cepillo? Porque estamos acabando la ropa. Sabemos que eso es echarle cepillo a un pantalón, a unos zapatos, es dañarlos. Y eso, dice uno, pues mejor lo pongo unas horas en un remojo, y esa misma hace con los detergentes, hace que salga la mugre fácilmente. Pero eso era lo que se estaba usando en esa época. ¿Por qué? Porque era una época menos sofisticada. Hoy es evolucionado las lavadoras y es muy fácil. Y eso es precisamente lo que está pasando a los hebreos. Ellos quizá querían estar siempre en sus tradiciones y ellos pensaban que no iba a evolucionar. Ellos estaban como ese hombre que tiene su carro automático, digo, que tiene su carro mecánico. Te fascina. ¿Y por qué le fascina tener un carro mecánico? Porque me siento macho cuando meto los cambios. Me siento ágil y veo la velocidad. Sí, muchos hombres dicen, no, yo no me veo en un carro automático, porque eso es para señoritas, porque no me siento bien metiendo los cambios y no me siento macho. Sí, y eso es lo que le estaba pasando a un hombre, que le estaban explicando, oye, pásese a un carro automático. No, porque él puso muchos peros, porque los cambios, porque la velocidad, pero no vio las ventajas. No vio las ventajas de pasarse a un carro automático. Una ventaja, ahorran combustible. Sí, el carro mecánico, si usted no lo sabe, si acelera mucho, dicen los que manejan, que consume más gasolina. En cambio, un automático, los que saben dicen que es menos el consumo. Aún, cuando se maneja un carro mecánico, se anda pensando y se estresa mucho por la habilidad, pero el automático pone más atención. Hay ventajas, pero ese hombre no quería ver las ventajas, quería ver los peros. Pero es que no me gusta, pero no me siento bien, pero no vio las ventajas. Y así era lo que estaba pasando los hebreos. Ellos veían los peros. Los peros, ¿por qué? Porque no les gustaba los cambios. A ninguno nos gustan los cambios. ¿Por qué? Porque nos incomodan. Y el cambio que Cristo presentó incomodó a todos, porque ya no era una religión, sino era una relación. Ya no eran ceremonias, ya no eran rituales, sino una relación con Él. Pero no pudieron comprender eso, y por esta razón Él vuelve nuevamente al tema. Y van a decir ustedes, pero ¿por qué es tan repetitivo el mismo tema? Porque ellos estaban fallando en ese tema. Ellos estaban alejando del cristianismo y querían volver al judaísmo por muchas cosas. Y igual, por ejemplo, puse el ejemplo del señor del carro. Se sentía importante, se sentía macho porque meto los cambios. Sí, ¿ustedes no han visto a una persona? ¿No han visto yo vi unos muñequitos cuando estaba estudiando, Bosquejo,
Y hay uno que es el Pato Lucas. Y él manejando se volvió y empezaba, usted me va a pasar, y se atravesaba, era todo chistoso, y se atravesaba y no, me campo y métale. Y pues el semáforo decía rojo para parar, amarillo para qué es, para frenar, ¿cierto? Sí, amarillo si está en verde, quiere decir frenar. Y si va a pasar de rojo a verde, quiere decir ya tiene que avanzar. Y él ¡pum! Aceleraba. ¿Cuántas personas hoy en el volante son iguales? No me dejo. Tengo que acelerar. Por eso es que hay tantos accidentes. ¿Por qué? Por ser rivales. Porque en la vida se vuelven rivales. Igual, eso es lo que estaba pasando con ellos. No se sentían importantes. ¿Por qué? Porque no están haciendo sus rituales. No me sentía útil. Yo tenía que llevar mi becerro, para el templo y sentirme que estoy haciendo algo. Porque cuando uno maneja un carro automático no se siente que está haciendo nada. No más frene y acelerador y ponga cuidado y ya. Sí, no más. Sí, eso es así. Pero ya. si eso fuera fácil. Pues sí, pero eso así. Igual, en el tabernáculo, muchos se sentían, pero es que ya no voy al tabernáculo, entonces no voy a sentirme importante. Entonces necesito llevar una ofrenda, llevar sacrificios para sentirme bien. ¿Sí me van a entender la comparación? Y acá llega el escritor a decirle nuevamente, por favor, continuemos con la idea, dice, es un nuevo sacerdote, el sumo sacerdote, ojo, es un nuevo pacto, ya el antiguo ya no es, sino es un nuevo, pero por favor, es un mejor santuario y una mejor ordenanza. Ya no es el tabernáculo o el templo, en esos días era el templo, ¿cierto? Pero acá va a hacer énfasis ¿al qué? Al tabernáculo. ¿Por qué? Porque yo lo conocía más, porque sabían que era la esencia del templo, era la esencia del tabernáculo, y ellos sabían. Pero él le hace la énfasis, por favor, es un nuevo y mejor santuario y mejor ordenanzas, porque la ordenanza que eran rituales que tenían que hacerlo ellos, ya no, es algo mejor, y ellos no lo comprendían, como muchos no comprenden hoy esas ordenanzas. Y yo decía, pero ¿cómo le pongo el título al estudio? Y yo no, le voy a ponerle Rápido y Furiosos, porque comencé con carro automático, todo eso. No es así, qué triste, pero no iba a colocar Rápido y Furiosos, no. Pero es una idea porque hay muchas personas, muchos hombres, que no conciben ir a la idea a irse a un carro automático. Pero las personas que ha manejado, pues yo no tengo experiencia en manejar, pues las personas que han manejado buen tiempo, años, carros mecánicos, y se han pasado a carros automáticos, ven la diferencia. Y aún tengo conocidos que decían, no me gusta, ¿por qué tanto? A comienzo las cajas automáticas fallaron mucho. Hoy en día no, son cajas secuenciales, hacen muchas maravillas, y dicen, no, mucho mejor. Aún ya no me veo sin el carro automático, porque ya son cajas secuenciales. Y eso es lo que le está pasando acá. Aquí le está diciendo él a los hebreos, oye, quítense en esa idea. Hay cosas mejores. Imagínense ustedes hoy en día hacer un trabajo en máquina de escribir. Tedioso. Yo cuando estaba estudiando, a mí cuando en mi infancia, en mi adolescencia, yo estuve en taquimecanografía. Sí, mi bachillerato fue taquimecanografía, le enseñaban mecanografía y taquigrafía, pues, porque era el boom. Imagínense hoy en día uno con taquigrafía. No, son símbolos. Y si uno se equivocaba en la máquina de escribir, ¿qué tocaba? Volver a empezar.
volver a empezar, porque los tachones no varían. Y mire que hoy en día en los computadores uno puede equivocar. Mire mi ortografía pues le está mejorando, es mala. Pero con el sistema tengo un programa ahí en el computador que él inmediatamente ¡fum! Me corrige el error. Aún cuando es tan bueno que tengo la idea, él mira la idea y me transforma la idea para que quede más clara. Y me quita puntos y comas y me lo pone donde tiene que colocar. ¡Wow! Es algo eficiente. ¿Me ahorra qué? Tiempo. Pero a veces me hace perezoso. Bueno, pero eso es una cuestión mía que lo estoy trabajando con Dios. No viene al caso. Pero acá, el título del estudio, ¿qué es? Vamos acá. Un mejor santuario y ordenanza. Recuerden, ¿por qué puse el tabernáculo? Porque ahí comenzó el santuario, o más conocido como tabernáculo. Los invito a que vayamos a Hebreos capítulo 9, versículo 1. ¿Y quién me colabora? Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Solo el 1? Vamos, solo el 1 mientras tanto. Y después cogemos fuerza hasta el 10. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Muy bien, acá dice, ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Sí es cierto. Y un santuario terrenal. Aquí está, tabernáculo. ¿Sí o no? Y habían que ordenanzas y culto, porque tenía que presentar ordenanzas, o sea, tenía que hacer sacrificios. Ahora sí vamos hasta del 2 al 10. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Gracias, Laura. El tabernáculo ocupaba un lugar muy importante para Israel. Era el punto de encuentro entre Dios y los hombres. Era muy importante. Y ese tema lo hemos tocado desde que comenzamos Hebreos. Un tema del tabernáculo que era importante. El lugar donde se limpiaba. No, se cubría los pecados. Era un lugar donde las personas descansaban de sus pecados. No, descansaban de su culpa. Pero aquí es muy importante el tabernáculo. Y acá nos muestra los rituales y de que algo muy por encima que era el tabernáculo. ¿Por qué? Porque ellos sabían muy bien qué función era el tabernáculo, de qué parte
era estipulada, cuál era el atrio, porque estaba ahí en el templo, cuál era el atrio, los patios, todo, cómo estaba conformado. Y acá hace énfasis que el tabernáculo estaba dos lugares muy importantes, lugar santo y lugar santísimo. Pero ellos sabían que en el lugar santo tenía que ir, ¿qué? El sacerdote, los sacerdotes. Pero en el lugar santísimo, nomás únicamente el sumo sacerdote entraba. Y en eso le hago contexto. Y ellos sabían que en todo Leví, que era los que están pendientes de todo el manejo sacerdotal, únicamente había que un sumo sacerdote. Y los otros eran sacerdotes que hacían funciones diarias, actividades diarias. Pero la función del sumo sacerdote únicamente se veía una vez al año, cuando hacía expiación por los pecados de todo el pueblo. Pero ellos sabían que diariamente se hacían 2 sacrificios. Esa es la función de los sacerdotes. Pero no iban al lugar santísimo, sino hasta el lugar santo. Ellos hacían por la mañana holocaustos y por la tarde también. Para el pueblo, el holocausto anual era para todo el pueblo, pero el diario era para que las personas mantuvieran la comunión con Dios. Algo que ellos lo sabían. Era una costumbre y ellos ya no llevaban ofrendas diarias a veces. Pero el sacerdote ofrecía diariamente por todas las personas. Algo normal para ellos. Pero ahora sobre las ordenanzas que acá se hacían. Pero recordemos que estas ordenanzas no quitaban el pecado, lo cubrían. Y eso es una cuestión que era temporal. Y acá ahorita le dio hasta el 10, pero acá el 11 y 12 comienza realmente qué es el nuevo santuario o nuevo templo. Y antes de comenzar a leer, ¿cuál es el templo? Nosotros. Ahora nosotros, ¿cierto? Hoy en día el templo el lugar de encuentro con Cristo, ¿quién es? ¿A dónde es? Cada uno de nosotros. Nuestro corazón. Bien, amor. Pero ahora ellos tenían sucio el templo, el tabernáculo. Ellos no respetaban el tabernáculo. Ellos no mantenían una higiene adecuada en el tabernáculo. ¿Sí? No. Ellos prestaban mucho cuidado al tabernáculo, porque era el lugar de encuentro ¿con quién? Con Dios. Ahora mi pregunta es, si este cuerpo, en donde mora el Espíritu Santo, y donde yo tengo un encuentro con Cristo, porque yo no respeto ese templo, porque dejo que otros manoseen el templo del Espíritu Santo, porque permito que otros vean con ojos de lujuria al templo del Espíritu Santo. Lo hago énfasis a esas mujeres que no se saben vestir, que debe ser un instrumento de bendición, son un instrumento para que muchos hombres caigan en pecado porque la empiezan a desear. Mi pregunta es, si tú sabes que eres templo del Espíritu Santo, ¿por qué no lo respetas y no haces que las otras personas te respeten y te vistes sobriamente, decorosamente? Pero, como dicen las mujeres, la que no muestra, no vende. Eso es la cultura que está viendo ahí. Pero ellos sí respetaban el templo, el tabernáculo y el templo, porque era un lugar de encuentro. Muchos cristianos le dan un pepino su cuerpo. No, yo puedo tener pancita, yo puedo hacer todo lo que quiera, yo no puedo hacer ejercicio. Pero como el templo del Espíritu Santo, yo lo cuido. Porque ¿de quién es? Listo, tú lo dijiste. Nosotros somos ¿qué?
pinche administradores. Cada uno sabemos que ese es. Y acá empieza a decir el templo, lo que es el santuario. Es la misma palabra, ¿cierto? Muchas iglesias de Calvary usan esa palabra. No usan la iglesia, no usan la palabra, ¿cómo se llama? El edificio, sino le dicen el santuario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un lugar para encuentro con Cristo, que se encontramos todos para ser ministrados por Cristo. Dicen santuario, y la idea es bien en esa área. Pues nosotros le decimos la capilla. Vamos a la capilla, no a la iglesia, porque la iglesia, ¿quiénes somos? Nosotros. Y el templo somos nosotros, ¿cierto? Pero, por eso digo, somos parte de una congregación. Y el lugar, la capilla, una edificación que está destinada para las reuniones. Ahora sí, ¿quién me colabora? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, y no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Acá comienza, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, hace énfasis, oye, no se lo olvide, que Él está presente. Más limpio y más perfecto tabernáculo, está en el tabernáculo que es. Y acá, el mejor santuario. Recuerde que el temporal era ineficiente y no cambiaba los corazones, sino los cubría. Y este los cambia. El mejor santuario no tiene ritos. ¿Por qué? ¿Por qué no se tiene ritos? O sea, cultos o ceremonias, sacrificio. Porque él ya fue sacrificio. El único y el verdadero. Pero todo se hacía como ilustración al verdadero sumo sacerdote y al verdadero santuario. Pero acá nos dice que en el 12 que es eterno, que no se va a repetir, que va a permanecer, que es celestial y que es mejor. O sea, ahí hace la resumen que todos ya lo hemos visto. Y por lo que es tan repetitivo, pero lo hace énfasis, no se lo olvide. Pero acá lo más importante es el 13 y hasta el 15. Pero acá recordemos que hace nuevamente, yo lo estoy haciendo énfasis, que la sangre de los animales cubría el pecado. Pero acá muestra que ese sacrificio limpia y cambia corazones, limpia el interior. ¿Quién me colabora? 14, sí, 13, 14 y 15. No era 13, 14. Pues ya me equivoqué, y 15. Ah, bueno, 15. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Conclusión. Ya sabemos que la sangre de los animales no limpiaba. Pero cuanto más la sangre, y tenía valor, para ello tenía valor la sangre de los animales, porque era un
algo que los redimía a ellos ante Dios, y ellos tenían que hacerlo por sus pecados. Era importante una vez al año hacer los sacrificios. Pero aquí dice, ahora, ¿cuánto más la sangre de Cristo es tan importante? Que ella sí cambia conciencias, cambia corazones, ella cambia vidas. Pero en cambio la sangre de los animales no. Pero acá sí cambia. Y conciencias ha sido transformada por la sangre de Cristo. Aún, mírense en un espejo y vean quién eran ustedes sin Cristo. Yo lo vi en mi vida. Y gracias porque Él me dio conciencia de mis pecados, en la cual me ayudó a apartarme de los pecados. Me dio conciencia que esos pecados que yo vivía me separaban de Él, de mi Dios Padre. O sea, es que de a uno esa conciencia y le hacen ver la importancia de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Ya uno valora lo que Él hizo, porque tiene esa conciencia. Y acá dice, porque no limpia vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Aquella persona que tiene un encuentro con Cristo le sirve a Él. Y eso es a quién, al Dios vivo. Porque no le sirve a una religión, sino a Dios vivo. Y ahora empieza ahí a dar una buena explicación. Pero ahora vamos al... Yo lo estoy viendo así porque todos ya sabemos, ¿cierto? Pero ahora ilustra... Vamos al 15, al 16 hasta el 22. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del restador. Testador. Perdón. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Acá hace la comparación de una persona que hace un testamento. Aquella persona hace un testamento para que los herederos sepan muy bien qué hacer. Pero ese testamento se hace vigente cuando la persona está viva. No, cuando está muerta. Para hacer vigencia ese testamento, un pequeño requisito, la persona tiene que haber muerto. Si no hay muerte, el testamento no toma validez ni importancia. Y eso es lo que pasó. Cristo tiene una herencia eterna para su iglesia, la cual está escrita en el nuevo pacto. Está escrita en el nuevo pacto. Pero Él tenía que morir. ¿Para qué? Para que los herederos, nosotros, tomáramos posesión de esa herencia. Pero mire que algo muy lindo y algo bello, que Él murió, pero resucitó para estar pendiente de la administración personal de su legado. Él está ahí. Es una comparación que a uno o a mí me dejaba pensando muchas cosas. Él tenía que haber muerto para
para yo ser heredero del reino que Él estaba haciendo. Y aún es tan grandioso que Él es el administrador. Me siento doblemente privilegiado. Pero ahora acá en el 23 hace énfasis, el sacerdote es Cristo, quien quita el pecado. Y lo hace nuevamente. ¿Y quién me colabora con el 23 al 28? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Acá le confirma a ellos quién es Cristo, lo que Él hizo. Y Él ha repetido varias veces eso, para decirle a ellos, por favor, crean en Jesucristo. No es cuestión de hacer una oración. Muchas personas se han enfrascado en alguna oración. No. Es de Juan 3:16. Porque Cristo amó al mundo, que ha enviado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es eso. Él le está diciendo a ellos, por favor, no es por rituales, ni por tabernáculos, ni por templos, sino es porque Él dio la vida por nosotros. El único mediador es Él. Por favor, no es un sacerdote que hace expiación por sus pecados, no, ni unos rituales, no. No es. El único mediador es Cristo, por favor. El único que lo va a llevar al Padre es Cristo. Le está haciendo énfasis. ¿Y por qué? Porque Él veía que ellos estaban desviando sus ojos a unas cosas que lo iban a alejar de Dios. Y acá muchas personas hoy en día dicen que todos los caminos o todas las religiones le llevan a Dios. Es mentira. Porque el único que lleva a Dios verdadero es Cristo, el Hijo de Dios. Y acá lo dice, el único mediador es Él, por favor. Y lo tiene tan en su corazón diciendo, por favor, no sigan en esa terquedad, en esos caprichos de sentirse importantes. Mire, cuando uno va a Cristo, uno dice, yo no he hecho nada. No he hecho nada para cambiar mi vida. Él ha hecho todo. Lo único que fue creer en que Él es el Hijo de Dios. Que Él el mediador entre Dios y yo. Creo. Y veo que Él hace las cosas. ¿Pero por qué? Porque no ha valorado lo que Cristo ha hecho en la cruz. Pero ahora muchos quieren las cosas de Cristo, pero no lo conocen.
Muchos conocen a Dios, pero mentira, porque si lo hubieran conocido a Dios, conocerían a Cristo, que es el único mediador. Pero no. Y acá en Romanos 3, 24 al 26, que hoy se me fue muy poco largo. ¿Qué dice? Por favor, que lo vea rápido. Está en pantalla. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin del que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Gracias, amor. Vamos al primero, al 24. Siendo justificados, miren ustedes y yo no hacemos nada. Y eso es lo mejor, es creer en Él. Lo único que hacemos es desear escuchar tu palabra. Y qué triste que hoy en día muchos cristianos leen la palabra y sí, eso dice eso, y eso dan unos sermones. Y es que la palabra acá y contesto esto, bien, wow, en teología y eso canalean, wow, un 10 sobre 10. Pero hay una tristeza, como ayer me dio mucha tristeza con jóvenes. No pueden poner por obra la palabra de Dios. No pueden decir, yo uso la palabra de Dios para esa circunstancia en mi vida y la pongo y mire, yo veo cómo Dios obra en mí, a través mío, por medio de su palabra. Muchos cristianos estamos así. Nos preocupamos por el conocimiento, pero no nos preocupamos realmente qué es lo que esta porción me quiere decirme a mí. Mire, yo me demoro mucho haciendo los estudios. Y los primeros veces que leo y cuando comienzo, para vergüenza mía, es cuando Él me está hablando de lo mal que yo me estoy comportando, de mis pecados, de lo que mis luchas. Pero es así la palabra. Yo no hago un estudio para que la gente diga, wow, Salvador sabe, ¿no? Muchos saben que no es mi deseo que la gente me vea. Como que dígame, es una persona, ay, qué rico que usted, ahora las personas lo ven por televisión y por... Yo dije, no. Pero es que Dios me puso a mí como soy, que me equivoco, que me enredo. No para que la gente me vea a mí, sino para que lo vea a Él. Y cuando yo veo su palabra, la quiero ponerla por obra en mi vida. La quiero que ella me muestre en qué estoy fallando, y lo hace. Pero que es viva y eficaz. Pero que me recuerda lo que Cristo hizo, que es el único mediador entre Él y los hombres. Me recuerda la palabra cómo me tengo que comportar con mi esposa, con mi hijo, con todas las personas que me rodean. También me recuerda mis pensamientos, mis luchas, de dónde me sacó Él. Eso es. Pero porque, como dice el título, un mejor santuario y ordenanza es. Porque no es de lugares, es en una relación con Dios. Si ustedes leen la palabra por leerla, estamos fallando. Vayamos con un corazón contrito y humillado, y es mirar en qué estoy fallando y pedirle a Él que nos ayude a poner por obra esa palabra, a tener esa bocota callada, esos ojotes. Ay, Salvador, es que usted no sabe, yo lo vivo diariamente. Y eso es lo que le digo, Señor, que su sacrificio en la cruz valga, que yo valore el derramamiento de la sangre de Él, que yo no la pisotee por mis pecados. Pero hoy en día no.
Muchos buscan un mejor santuario, mejor estructura. Mira lo que hizo Dios en este momento. Hay buenas edificaciones, buenas sillas, y ninguno puede ir. Para que Él nos diga, el único santuario, el único templo son ustedes. Ustedes no se están cuidando edificaciones. Porque ustedes no cuidan su comunión conmigo. Porque ustedes han cabido ese pecado. Y muy bonito hablar así. Pero yo no quiero hablar bonito. Bueno, más no puedo. Era un chiste. Yo no puedo hablar bonito. Pero quiero que Él hable por mí. Quiero que la gente vea lo que Él hace en mí. Quiero que la gente lo vea en mí, en Él, que vean a Cristo en mí. Es difícil. Es difícil todo el día decir, Señor, fallé, ayúdame. ¿Pero por qué? Porque sé que soy templo del Espíritu Santo. Y el diablo quiere hacer fiesta. Quiere engañarme, quiere poner mando. Y no. Yo no quiero pisotear más la sangre de Cristo. Porque no me siento bien. Ay, Dios mío. ¿Qué santuario ustedes tienen? ¿Es el mejor? ¿Lo están demostrando? Cada uno ponga su aplicación personal. Señor, te doy muchas gracias por este estudio. Gracias por esta palabra. Muchas gracias te doy por obrar en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Invitación. Lo mismo de siempre. Mujeres, jóvenes, niños. ¿A cuántos nos gusta que nos celebren los cumpleaños? Uy, a mí. A mí me fascina. Me encanta que a uno le diga feliz cumpleaños. Que lo tengan en cuenta. A mí me fascina. Y gracias a aquellas personas que lo tienen a uno en cuenta cuando uno está cumpliendo años. Demuestran que al menos es uno importante. Y el 6 de agosto, antes me gustaba celebrar los cumpleaños míos, y aún me gustan que me los celebren, pero ahorita más me gusta celebrar los aniversarios de la capilla. La capilla cumple 6 años, este 6 de agosto. Estoy organizando unas cositas, pero por el mismo, este 6 de agosto es viernes, no, el jueves. El viernes festivo. No hay razón con los niños, no hay servicio con los niños, sino el jueves, a las 6:30. Y el estudio lo voy a montarlo el jueves, también en la hora de la tarde, para que todo salga bien. No siendo más, por favor, oren por este lugar. Que Dios use a las personas para que todos sean edificados. Es un lugar en el que nació no porque el hombre haya deseado, sino porque las personas se hayan dispuesto, no, Dios aparejó. Entonces, no siendo más, que ya se nos está acabando la carga de la cámara. Oren por este lugar, por todos los que servimos ahí, y la actividad de celebración va a ser para el 16 de agosto. Van a ser en sus casas. Espero cómo vamos a hacerlas, pero que Dios me dé la sabiduría. No siendo más, que Dios los bendiga. Chao, chao.